¿Qué hay que hacer para bautizarse? ¡Qué buena pregunta! Y qué importante. Para empezar, me gustaría platicar con ustedes el tema acerca de por qué las caricaturas no cambian. ¿Por qué no investigas un poco más sobre los pasos para bautizarte? Y luego nos lo cuentas en la adoración en familia. Una caricatura no puede envejecer. Y se preguntará usted por qué. Bien. ¡Qué bonito! ¿Te gustaría bautizarte algún día? Y estamos hablando sobre la atemporalidad y de que las caricaturas no envejecen. La caricatura misma no enfrentará situaciones o que le debería de suceder si creciera. A ver si me explico. Y lo más importante de todo, hazle una oración a Jehová y dile que quieres servirle para siempre. Su cuerpo representa una niña que realmente no ha pasado por la etapa de la pubertad. No es adolescente, sigue siendo una niña. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes un análisis sobre un vídeo muy corto de 1 minuto 50 segundos donde Sofía repara en el tema del bautismo. ¿Qué hay que hacer para bautizarse? Tengo una pregunta. ¿Qué hay que hacer para bautizarse? ¡Qué buena pregunta! Y qué importante. Y bien, hay un tema muy interesante porque involucra otros aspectos más. Creo que hablar sobre un elemento se puede desmenuzar o se pueden analizar otros aspectos más. Para empezar, me gustaría platicar con ustedes el tema acerca de por qué las caricaturas no cambian. Y esto tiene que ver mucho con lo que voy a exponer en relación a este vídeo que expuso la plataforma virtual de los Testigos de Jehová en este vídeo de 1 minuto 50 segundos. Bien, las caricaturas no cambian. Las caricaturas no envejecen, si se dan cuenta. Y es que para los que están relacionados con el desarrollo, válgase la expresión, de la creación de contenido de caricaturas o de cómic o de historietas, saben muy bien estos elementos que son importantes. Una caricatura no puede envejecer. Y se preguntará usted por qué. Bien, se le considera eso atemporalidad. Y desde el punto de vista de la comicidad dentro de las caricaturas, obviamente, y es que la temporalidad representa en un momento dado el hecho de que la caricatura, por ejemplo, nunca le salgan canas o nunca le salgan arrugas en su piel, o incluso nunca se haga viejito. Al contrario, una caricatura va a ser así desde el momento en que nace y la van a conocer generaciones y generaciones. De tal manera que esto se conecta con la segunda característica. ¿Cuál sería la segunda característica? El hecho de que la caricatura, por ejemplo, va a empatizar con el cerebro. Sí, en efecto. A la caricatura, que es una figura meramente mitológica, sí, porque realmente no tiene una vida por sí, es una caricatura, es algo que está plasmado y que se le da una forma tridimensional, obviamente hoy con la tecnología, de tal manera que la audiencia pueda incluso empatizar con su forma de ser. Y especialmente cuando esa audiencia forma parte de lo que es un nicho de mercado. Para esto, esta caricatura de Sofía y Caleb, de la cual vamos a hablar, y su familia obviamente, está dirigida a un nicho, especialmente para los Testigos de Jehová. Tiene una función específica, el de seguirlos adoctrinando, pero también de captar la atención de aquellas personas que se vuelven empáticas a la religión de los Testigos de Jehová, a este grupo de coerción. Bien. Cuando estamos hablando sobre este tema y estamos hablando sobre la atemporalidad y de que las caricaturas no envejecen, entonces en un momento dado la caricatura misma no enfrentará situaciones que pasa, por ejemplo, o que le debería de suceder si creciera. A ver si me explico. Para este caso muy específico, Sofía y Caleb Sofía especialmente, porque vamos a hablar de ella en esta ocasión, tiene aproximadamente entre 9 o 12 años aproximadamente. Su cuerpo representa una niña que realmente no ha pasado por la etapa de la pubertad. No es adolescente,
sigue siendo una niña, de tal manera que no va a enfrentar el tema del noviazgo, no va a enfrentar el tema de la menstruación, que es un tema muy natural, no va a enfrentar los cambios físicos como el crecimiento de ciertas partes de su cuerpo o la transformación de su cuerpo. No va a pasar absolutamente sobre el tema de enfrentarse a la ropa, a cambios de ropa. Siempre vemos a Sofía con un mismo estilo de ropa propio de una niña. No va a enfrentar el tema, no sé si ya lo comenté ahorita, del noviazgo, no va a enfrentar el tema acerca de salir a fiestas con sus compañeros y no va a enfrentar el tema de ir a la universidad. Sin embargo, la JW, en este caso la Watchtower, está relacionado, está esmerada en el tema de cómo poder enfrentar todos estos temas que no va a pasar Sofía por quedarse como una caricatura atemporal. Y es que aquí viene el tema con el que se relaciona con el vídeo que expresa o que expone la JW. Sí, puedes bautizarte siendo una jovencita. Lo importante es que ames a Jehová y quieras obedecer a Jesús en todo. Puedes demostrar que te quieres bautizar por las cosas que haces, como por ejemplo, obedecer a tus papás. Lee la Biblia para aprender acerca de Jehová. Eso te ayudará a obedecerlo y a no hacer las cosas que Jehová odia. Entonces querrás contarles a otros lo que has aprendido de él. Sobre todo cuando salgas a predicar. Además, cuando vayas a las reuniones, busca amigos que también amen a Jehová. Y lo más importante de todo, hazle una oración a Jehová y dile que quieres servirle para siempre. Y dile que quieres servirle para siempre. ¿Te gustaría bautizarte algún día? ¿Por qué no investigas un poco más sobre los pasos para bautizarte? Y luego nos lo cuentas en la adoración en familia. Ok. Es el tema del bautismo. Los niños, obviamente que su mundo o su contexto es su propia familia. Una vez ya lo comenté y lo he comentado en varias ocasiones acerca de que para un niño el papá es como Superman y su mamá es como la Mujer Maravilla. Por lo regular los niños no ven los efectos en los padres, propio que se hace muy evidente durante la etapa de la adolescencia cuando los niños quieren hacer algo diferente y dicen, es que mi papá no me entiende, creo que mi papá se está quedando atrasado. Y es que vamos viendo cambios definitivamente y reconocemos que los padres también tienen errores en un momento dado que dan puntos muy desacertados en ocasiones y eso es lo que nos hace diferenciarnos cuando vamos creciendo y llegamos a la etapa adulta en relación a nuestros padres. Sin embargo, valoramos a los padres definitivamente por los grandes esfuerzos. Todos tenemos errores en un momento dado en el sentido de pues, no emitir tal vez un buen juicio sobre un punto. Y los padres, pues igual, tendrán sus puntos de vista, tendrán sus directrices dentro de sí mismos y dirán, bueno, pues es que yo lo hice de esa manera porque a mí me parecía lo correcto o lo más indicado. Pero cuando el hijo crece y se hace adulto, podrá decir, ¿sabe qué? Es que lo ideal sería de esta manera. Y entonces viene la divergencia de opiniones. En fin. Sin embargo, cuando Sofía le dice a sus padres, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Los padres le dicen exactamente esto. Tengo una pregunta. Dinos, mi cielo. ¿Qué hay que hacer para bautizarse? ¡Qué buena pregunta! Y qué importante. Estos dos puntos que expone la mamá y el papá de Sofía le hace ver lo importante que es bautizarse. Sin embargo, vuelvo a repetir, la niña está en una etapa en que es muy pequeña todavía y no puede enfrentar la realidad tal cual es. Sí, en efecto, no podrá enfrentar, todavía en esos momentos la niña no entiende el hecho de tener una sensación diferente para cuando llegue ese momento especial o romántico de que le llame la atención un niño, el sexo opuesto. Hay que recordar esto, no quiero enfrascar, digamos, a Sofía en lo que comúnmente lo ve o cómo lo ve la religión. Al final de cuentas hay que ver el crecimiento desde el punto de vista biológico. En sí, el crecimiento o la pubertad que se acontece precisamente dentro de la adolescencia y que va dirigida a la etapa adulta, es primero a la parte joven y después a la etapa adulta,
Significa en un momento dado cambios radicales en el físico, cambios radicales hormonales y también cambios radicales en la forma de pensar. Sin embargo, la etapa de la pubertad y la adolescencia, cuando se llega también a la juventud, pues es un sinfín de cambios que al final de cuentas todos los que pasamos por esa etapa, hoy los que somos adultos, sabemos por qué situación pasamos y que incluso decimos es que mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, yo quisiera hacer esto pero no me dejan, ¿por qué no me dejan? Y es un conflicto de emociones. Esto significa en un momento dado que inducir a un niño dentro de este grupo de coerción al bautismo, tal como lo exponen ellos, que se divide en dos etapas, que sería primero la dedicación y posteriormente el bautismo, realmente genera una gran problemática social al interior de este mismo grupo de coerción. Tema que si bien hoy por hoy le preguntamos a muchos jóvenes, posiblemente no lo van a decir a la gente de afuera, pero sí posiblemente a la gente de adentro, aquellos que los pueden entender, ya que asumir el tema del bautismo con el paso del tiempo se arrepienten. ¿Por qué? Porque tal como lo ve la Organización de los Testigos de Jehová o este grupo de coerción, el bautismo ha de ser considerado como una promesa. Eso es lo que significa la dedicación entre la parte privada de esta oración que hacen a la deidad, a la dedicación pública cuando les hacen preguntas y les dicen sí, acepto, sí, ya lo hago, o sí, simplemente. Significa en un momento dado el hecho de que estas personas se están dedicando. ¿Y cómo van a reflejar su dedicación o cómo la van a simbolizar? Pues a través del bautismo. Esta inmersión del agua, que por cierto no es un tema meramente cristiano. La inmersión del agua tiene un antecedente meramente judío, que por cierto no me quiero meter tampoco en ese tema, pero al final de cuentas podemos decir que el cristianismo prácticamente tiene muchos tintes, tanto judaizantes como persas, como egipcios, y en fin, todo esto es un enrollo, es una bola grande de nieve de ideologías y cristianismo de varias culturas que al final de cuentas el judaísmo recibió influencia y posteriormente el cristianismo. Pero bien, y que por cierto otro de los temas, Jesús, por ejemplo, del cual es la figura principal de esta religión denominada o de esta creencia denominada el cristianismo, realmente él como tal nunca fue cristiano. Él era un judío radical, nacionalista, que al final de cuentas murió sin saber que había establecido una religión. Jamás él promovió una religión. Sin embargo, en eso consiste la influencia, exacto, la influencia de la religión, el de crear, cambiar y establecer e imponer para que hasta el día de hoy aquello que se hizo en el pasado todavía figure como lo formal o lo normalmente establecido, o más bien dicho, lo rigurosamente establecido. Creer en el cristianismo tal cual es, porque así debe de ser, y no hay vuelta de hoja. En fin. Sin embargo, volviendo al tema de Sofía, que está interesada en bautizarse, ella al final de cuentas se retira, pues contenta porque va a pensar acerca de qué significa el bautismo. ¿Te gustaría bautizarte algún día? ¿Por qué no investigas un poco más sobre los pasos para bautizarte? Y luego nos lo cuentas en la adoración en familia. Ok. Hay temas muy interesantes y voy a mencionar aquí el dato bibliográfico de la misma JW que expone y que, vuelvo a repetir, es un tema que da risa acerca de todo, de cómo nosotros nos alimentábamos de esa información, porque al final de cuentas, hoy por hoy, ya cuando lo analizas desde otro enfoque mucho más maduro, te da risa de que todo está enfocado al adoctrinamiento. Al final de cuentas, si una persona, ahí va un detalle interesante, si el bautismo representa para la Biblia lo mismo, que es como una forma de identificarse, porque alguien diría, los testigos de Jehová, es una forma de simbolizar tu dedicación. Al final de cuentas, una persona no puede ser considerada testigo de Jehová si no se bautizara, ¿sí o no?
Un católico no puede ser considerado católico como tal si no se bautiza. Un adventista no puede ser considerado un adventista si no se bautiza. Un mormón, quien a la tercera o segunda o tercera visita ya lo están llevando al agua para bautizarlo y para decir que ya es un cristiano de la iglesia, de los santos, de los últimos días. Amén. Pero al final de cuentas, el bautismo marca definitivamente el que una persona se identifique con X o Y religión o con X o Y creencia. De tal manera que eso no nos pueden mentir, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque si una persona no se ha bautizado dentro de la organización de los testigos de Jehová, le van a decir, bueno, si eres testigo de Jehová de nombre simplemente, pero no por dedicación. Entonces tienes que bautizarte para que te hagas un testigo de Jehová. Eso que te dicen, no, con eso no te haces testigo de Jehová, claro, por supuesto, con eso te haces testigo de Jehová, con eso te haces católico, con eso te haces mormón, con eso te haces adventista, con eso te haces luz del mundo, lo que sea, cualquier religión de las más de 1000 denominaciones religiosas dentro de este campo denominado cristianismo. De tal manera que podemos decir que si una persona se hubiera bautizado como católico, apostató y se hizo testigo de Jehová. Asimismo, si una persona era adventista, apostata y se hace testigo de Jehová, si una persona es luz del mundo, apostata y se hace testigo de Jehová, si una persona es mormón, apostata y se hace testigo de Jehová, al final de cuentas su primer bautismo que tuvo debería representar exactamente lo mismo para las demás, ya que el bautismo, tal como según dice la Biblia, es único. Entonces, al momento de ser único, debería de representar la dedicación o el símbolo de dedicación que hace el individuo para con Dios. Sin embargo, aquí hay un tema muy interesante. El bautismo en realidad representa no una dedicación a la deidad, sino una dedicación a la organización religiosa con la cual se va a identificar de ese momento en adelante. Un tema muy interesante que no lo hace ver ninguna organización religiosa y los testigos de Jehová mucho menos, porque al final de cuentas lo que trata de hacer a través de su adoctrinamiento es envolver o crearle un marañero de ideas al individuo de tal manera que no pueda ver la realidad y no pueda tener el pensamiento crítico para poder entender qué es lo que está pasando detrás del denominado bautismo. Y lo enrolan con tantas enseñanzas que no lo hacen ver o no le hacen ver la realidad del asunto. En fin, pero seguramente usted tendrá la mejor opinión a este respecto. Pues bien amigos, vamos a pasar a otro tema que es menos agradable. Y está relacionado esto con un individuo, con un compatriota que al parecer ahora resulta que hay una lista de personas de la cual la ha expuesto con iniciales únicamente y ahí aparece un JT, aparecen otros individuos que forman parte de este activismo y también resultó por ahí afectado Rafael David, un gran querido amigo, estimado, apreciado, respetable yo diría, y no es adulación, simplemente porque es un gran personaje, nuestro buen amigo Rafael David, muchos saben de él acerca de su pacificidad, que es una persona pues que le gusta platicar, hacer sus directos cuando él va viajando, ya sea a su trabajo, de regreso. Es una persona sana de mente y que de alguna manera pues no se mete absolutamente con nadie. Su función es hacer activismo o como él le llama la forma de comunicar propia de él. Sin embargo, bueno, hay otros elementos dentro del activismo a nivel internacional también en el que este personaje compatriota de un servidor ha hablado mal, no tan solo de Rafael David, sino personas de Perú, sino personas de Argentina, sino personas de España y también de un servidor. Y que al parecer todo conspira en su contra, ¿no? Entonces, hay un detalle interesante. Esto ya es un tema muy cansado, muy trillado. Recuerdo que en diciembre del 2021 quise hablar con este individuo. Realmente no se supo comportar a la altura. También tengo audios grabados. No los voy a exponer.
para nada, no tengo la intención de exponerlos porque eso sería un tema de violación y si fuera necesario, pues habría que ver los medios legales para poderlo hacer. Sin embargo, creo que nunca lo he ofendido, nunca he buscado un mal para con esa persona y algo importante es que todos tenemos la libertad de expresión siempre y cuando nos conduzcamos por la forma. Sin embargo, algo que no me pareció a mí es que me incluyó en aquel grupo de personas que según lo han acosado. Eso lo dejó de ver, eso lo dejó ver claramente cuando les puso y por eso reaccionó Rafael David y la señora de España también reaccionó. Entonces yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, el activismo se ha individualizado más y creo que es muy bueno que cada quien manifieste su propio activismo. Había yo solicitado, por ahí había yo expuesto que otros activistas precisamente este grupo, nos reuniéramos para comentar sobre ese tema, pero al final de cuentas, cada quien ha querido hacer algo por su propia cuenta y está perfecto, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, creo que esta es mi aportación al respecto. Y si esto tiene que ir dirigido hacia este individuo, si realmente, y lo digo muy honestamente, sin falta de respeto, porque al final de cuentas creo que todos en un momento dado de nuestra vida tenemos que recurrir a un profesional de la salud, ya sea clínico, médico o mental, para que nos pueda sugerir algo. El hecho de ir a un psicólogo no significa que estemos mal, que estamos locos, qué sé yo, no para nada, que estemos desquiciados, no. Hay personas que realmente requieren no tan solo de un tratamiento psicológico, sino de un psiquiátrico y pues andan por ahí difamando a la gente, ¿no? Sin embargo, el tema aquí es que es una invitación para que esta persona pueda recibir una asesoría pues, psicológica en un momento dado para atender. No somos tus enemigos. Amigo, no somos tus enemigos. Yo no pretendo nada malo contra ti y te lo digo con mucho respeto ante mi estimada audiencia. Creo que he sido una persona muy respetuoso con muchísima gente. Mi dedicación a esto, al activismo, es simplemente documentarme, ser lo más profesional que puedo y exponer. No ando en competencias con nadie absolutamente. Todos tenemos diferentes habilidades y todos exponemos diferentes temáticas. Y si de repente llegara a converger, a que fulano de tal diga el mismo punto que yo dije o yo diga el mismo punto que dijo tal fulano, simplemente no es copyright. Simplemente porque yo también puedo exponer. Una vez se lo dije a este personaje, le dije, mira, la información del activismo no es monopolio de nadie. Todos estamos en el derecho de poder exponer con nuestras propias palabras lo que querramos exponer, siempre y cuando sea pro activismo. Pero al parecer se quiere alimentar este individuo pues de los likes, se quiere alimentar de hacer explosiones en el sentido de comentarios para ver cómo reaccionan los demás. La verdad ni voy a mencionar su nombre porque no vale la pena, la verdad. Sino que no vale la pena mencionar su nombre porque al final de cuentas para mí sigue siendo uno más, ¿no? de esta gran sociedad humana. Punto. No hay más. Pero te pido que no me incluyas en difamaciones. Eso sí, te pido que no me incluyas en difamaciones, ¿sí? Si tú quieres tener problemas porque es tu estilo, creo que ahí deberías de buscar una ayuda profesional. Pero te pido que no me incluyas de nuevo en tus difamaciones, en tus comentarios, que me dejes de lado, ¿sí? A un lado. Porque al final de cuentas tú haces tu actividad, yo hago mi actividad. Tú tienes tu propia audiencia, un servidor tiene su propia audiencia. No estoy peleando. Simplemente que estoy buscando la construcción, precisamente, estoy buscando la construcción del activismo. Pero yo estoy para construir y ese es el punto, ¿sí? Pues, estimada audiencia, continuemos con puntos más constructivos y hablemos ahorita del caso de Glenda. Vamos a hablar sobre el caso de Glenda López Aguilar, un tema muy interesante. Veamos. Pasando a otro tema, me gustaría comentar acerca y de nueva cuenta de que sigamos apoyando la causa de Glenda López Aguilar. Pues es un tema que apenas está iniciando.
Este recordatorio es con la finalidad de que aquellos que desean, que pueden apoyar la causa de Glenda, ya que ella se verá enfrentada a tantas cuestiones de gastos y máxime de que ella tiene una familia. Obviamente que su esposo trabaja, pero al final de cuentas los gastos que están enfrentando serán sumamente difíciles de aquí en adelante. Entonces, empaticemos con esta situación delicada de salud de Glenda y pues bueno, voy de nueva cuenta a volver a proponer, a exponer o a presentar la imagen donde está la cuenta de Banco Azteca, que es la cuenta que compartió Glenda. Y ojo amigos, alguien dijo por ahí que es la manera en que me estoy enriqueciendo. No, no es así. Creo que lo comenté, son personas que no tienen la capacidad desarrollada para poder analizar lo que uno dice y lo que hacen únicamente es generar hate. Esto es para la causa de Glenda, esto lo está recibiendo Glenda, un servidor no tiene ninguna injerencia en el tema de la cuenta, no tengo interés en ese dinero. Mi canal monetiza, así es que es totalmente diferente a eso. Y si eso le molesta a la persona que comentó, hizo ese comentario, pues la verdad me viene valiendo lo mismo, ¿verdad? En fin, pues bien amigos, exponiendo otro caso, otro tema muy interesante y que posiblemente más adelante vamos a exponerlo más abiertamente, es hablar acerca de los libros apocalípticos. Y tal vez usted reparará en el tema, libros apocalípticos. Espérame, a ver, la Biblia nada más hace referencia como libro apocalíptico al libro de Juan. Sí, claro, obviamente alguien dirá, el libro de Juan es el único libro, el libro llamado más bien dicho Revelación o Apocalipsis, es el único libro apocalíptico. Bien, un tema meramente cultural que creo que debemos de tomarlo en cuenta para nuestro acervo, para nuestro crecimiento incluso intelectual, es entender que especialmente en la escatología, quien estudia el futuro de la humanidad acerca de qué le sucederá a la humanidad, qué le pasará a la humanidad cuando llegue el fin del mundo, qué pasará de la vida después de la muerte, qué pasará acerca de ese paraíso o de ese reinado que tendrá la humanidad sobre sí y en donde pues espera la perfección de la humanidad. Eso en parte es lo que estudia la escatología. Sin embargo, la escatología determina que todo esto está relacionado precisamente con los libros o con las características apocalípticas de varios libros que conforman a la Biblia actualmente. Bien, esto amigos, esto es un tema meramente, vamos a llamarlo así, para crecimiento intelectual. Las características apocalípticas se refieren más específicamente al hecho de que seguramente ustedes habrán leído algo relacionado en la Biblia de lo siguiente. El Espíritu me llevó a lo más alto. El Espíritu lo condujo al desierto. Caminó incluso por el agua o sobre el agua. Otra de las características, iban caminando y entonces un carro de fuego lo elevó al cielo y lo perdió de la vista de él. Otra de las características es la lucha que se daba entre ángeles y demonios. Otra de las características apocalípticas pudiéramos mencionar acerca de aquellos monstruos alados que salían del mar o que estaban parados a la orilla de un río. ¿Les suena a ustedes algo familiar durante el tiempo en que han leído la Biblia? Pues precisamente estas narrativas demuestran las características de los libros apocalípticos. Entonces podemos deducir que los libros apocalípticos no realmente representan o reflejan un solo libro, el comúnmente conocido que es el libro que escribió, la carta o libro que escribió Juan, que en este caso es Apocalipsis o Revelación como muchos le suelen llamar, sino que pudiera parecer que hay otros libros o incluso evangelios, por qué no decirlo, que hacen referencia a las características apocalípticas. Y puede ser que estos libros, lejos de identificar a una nación o a una religión, muestren más que nada aquello de lo que el hombre desearía que pasara, ya que el hombre sufre actualmente. Y es precisamente esta parte interesante, amigos. A ver,
Se ha de considerar como los libros apocalípticos aquellos libros universalistas, aquellos libros, por ejemplo, que quieren dar una esperanza a la humanidad. Sí, en efecto, algo que te llene, por ejemplo, de confianza o seguridad, fortaleciendo tu fe y veas el futuro de otra manera, aunque pudiera representar que para cumplir esas promesas tenga que pasar una situación severa como el juicio que habla la Biblia sobre el Armagedón. Entonces es algo que le da miedo a las personas, que les causa terror, pero que al mismo tiempo les genera una promesa para el futuro. Sin embargo, la contraparte de los libros apocalípticos son los libros proféticos, que si bien aquellos, especialmente si no me recuerdo, son los saduceos, sí, los saduceos no estaban de acuerdo con los libros apocalípticos. ¿Por qué? Porque los libros apocalípticos no reflejaban realmente la identidad de la nación, tanto de la monarquía como de las creencias o de la religión, se puede decir, del pueblo de Israel. Entonces se puede decir que dentro de estos libros considerados como parte hoy actualmente del canon bíblico, existen libros proféticos, aquellos que hablan acerca de la nación, de la identidad nacional del pueblo de Israel, y aquellos que figuraban, por ejemplo, con características meramente apocalípticas, de las cuales se hace referencia a muchas visiones. En fin, es un tema meramente cultural. Seguramente cuando escuchamos esto, nos incita a investigar. Y es una invitación a usted, estimada audiencia, para que pueda investigar más acerca de lo que representan los libros apocalípticos. Y que en un momento dado, pues, pudiera ser que no sean tan tangibles o tan reales, y al final de cuentas hay que recordar, tal como lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que el tema de fe es la expectativa de aquellas cosas que no se pueden ver, en pocas palabras, que no se pueden comprobar. La Biblia es un tema meramente de fe, y está relacionado precisamente con estos puntos apocalípticos. En fin, pues amigos, pudiéramos hablar más sobre el respecto o al respecto. Sin embargo, me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios. Es una invitación para que me dejen sus comentarios, sus puntos de vista con respecto al primer tema y a este último tema. Hablar acerca del vídeo de Sofía en relación al bautismo, y este tema sobre los libros o las características apocalípticas que tienen varios libros de la Biblia. En fin, pues amigos, también los invito a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor, y también invitarlos a suscribirse a mi canal para que esta comunidad siga creciendo. Y también recordarles acerca del caso de Glenda López. Ayudemos a Glenda para que pueda soportar un poco esta parte de la economía en la cual ella se va a ver afectada, y no tan solo ella, sino su familia. En fin, en la medida de sus posibilidades, creo que estará la resolución de poderla ayudar o hacerlo más adelante, como ustedes lo vean. Y pues amigos, nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.